Punto por punto. Qué gusto conversar con un doctor en Derecho y además morelense reconocido como es el doctor Cipriano Sotelo Salgado. Doctor, gracias por esta conversación. Andrés, siempre es un honor platicar con punto por punto. Oye, dos cosas. A ver, un poquito arrancamos con temas que son para especialistas, pero a todos nos interesan. Prisión preventiva oficiosa y lo que es el arraigo. Son dos temas que la Corte Interamericana le ha dicho a México que debe corregir. Tienes toda la razón. Son temas complejos, difíciles, pero en términos generales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia pues hace apenas 5 días, el 27 de enero de este año, en contra de México, donde lo condena para que modifique sus leyes y el arraigo como figura jurídica en investigaciones de delincuencia organizada debe modificarlo, no puede tenerlo con una modalidad hasta 40 días para poder investigar a unas personas con la posibilidad de duplicarlo. Hace una distinción de lo que es la investigación de los delitos para cualquier hecho delictivo y por delincuencia organizada porque tiene que ser mucho más amplio. La Corte pone el dedo en la llaga y obliga al Estado mexicano para que modifique la ley y que se aplique a todos por igual. Sin importar el delito que se investigue, nadie puede estar detenido por más de 48 horas ante el Ministerio Público, si fue detenido en urgencia o en flagrancia, y en ningún caso se puede abundar sobre más temporalidad, como hoy en día lo establece la ley y la Corte ya lo ha reprobado, la Corte Interamericana. Y también el parteaguas de este caso tan interesante es que la prisión preventiva oficiosa tendrá que dejar de existir en el sistema de justicia mexicano y hoy la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público tiene que quedar justificada para que un juez pueda tener adentro, privado de la libertad a alguien que cometió un delito solamente en 3 hipótesis: de que exista peligro de fuga, de que con su libertad corra peligro la víctima, testigos o la sociedad, o que con su libertad se entorpezca la investigación porque se puedan alterar elementos de prueba. Si el fiscal en cualquier delito justifica cualquiera de esas hipótesis, las personas imputadas de un delito se van a quedar detenidas. De lo contrario, Andrés, todos van a andar con una medida distinta a la prisión preventiva. Son 14 medidas que marca la ley, pero los penales seguramente se verán vacíos. Es importante citar, no vamos a dar tantos detalles del caso, pero se conoce como el caso Zompantle, que son 2 personas detenidas, están 2 años en prisión, las detienen en una carretera en Veracruz. Después de 2 años resulta que no tenían ninguna responsabilidad del delito que les imputaba la Fiscalía. Es correcto. Y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana le dice a México, ojo con eso, ahí se tiene que hacer un ajuste de manera inmediata. De manera inmediata, lleva su tiempo procesal. Sin embargo, hoy los abogados ya podemos solicitar al juez que lleva un caso donde estén privadas de la libertad las personas, la revisión de la medida y tratar de sustituirla. Y más allá, los jueces tienen la obligación, oficiosamente, de llamar a las partes y analizar la posibilidad de revisar la medida y que las personas privadas de su libertad puedan obtener hoy su libertad. Son casos complejos, se tienen que analizar en lo particular cada uno de ellos, pero bien lo señalas, el caso está documentado a partir del 2016, que es cuando se dan este tipo de violaciones procesales. ¿Cuántos años han pasado hasta la fecha como para haber llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y hoy México ha recibido una condena severa. Si no se lleva a cabo los actos que estamos hablando hoy en día, puede haber actos repetitivos que traerían como consecuencia nuevas condenas contra México y obviamente una eventualidad económica vulnerable para la economía mexicana. Bueno, es que miles de personas están en prisión acusados de delincuencia organizada, pero sin pruebas. Y es de lo que se trata. O sea, la justicia se tiene que hacer. Si una persona comete delitos graves como delincuencia organizada, narcotráfico y demás, pues tiene que ser aprendida, detenida y procesada. Pero ¿cuántas personas no por la simple sospecha de un fiscal pues están en prisión? Tristemente, todavía estamos en esa dinámica. El gobierno argumenta que por política pública debe existir la prisión preventiva oficiosa. Yo creo más bien, Andrés, que lo que necesitamos es capacitar a nuestros fiscales. Que los fiscales estén de manera constante pegados a las reformas constitucionales, a las habilidades para argumentar, para investigar. Hoy la ciencia, la tecnología tienen que jugar un rol importante, porque también, por supuesto, que quien cometa un delito
participe en un delito que sea sumamente lacerable para la sociedad, pues que se quede en prisión. Yo creo que eso es una medida que sí se debe considerar para que se encuentre vigente, pero el fiscal tiene que justificarle, el juez ya no le va a suplir. Y justificarle implica tener fiscales bien pagados, bien capacitados, para que obviamente cumplan con su función y la sociedad encuentre eco en el momento que vaya a denunciar los hechos en su calidad de víctima. Y en el tema también, reitero, de la prisión preventiva oficiosa, actualmente ya se hace como una práctica general. Cualquier procesado lo dejan en prisión con cualquier argumento. ¿Y eso cómo va a cambiar? Tiene que cambiar porque el juez oficiosamente decía, a ti te están investigando por un delito de homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, un listado que viene en la Constitución de delitos creados ex profeso. Hoy en día ese capítulo desaparece y tú puedes llegar, Andrés, por el delito peor que se te impute. Si el fiscal no es capaz de justificar que hay riesgo para la sociedad, riesgo para la justicia porque te puedes evadir o riesgo para las investigaciones, entonces te vas a quedar afuera. No importa que se te investigue por delincuencia organizada, homicidio, secuestro, trata, no importa. Pero por el contrario, si el fiscal es capaz de justificar que tú necesitas quedarte en prisión por las situaciones que hemos comentado, puedes venir tú imputado por un delito de amenazas y quedarte en prisión. Porque no es tanto prejuzgar sobre el delito que se te imputa. Estamos en fases preliminares. Eres presunto responsable. La presunción de inocencia te protege. Entonces te podrás quedar adentro por un delito que aparentemente es un delito menor, pero el riesgo existe, por eso te quedas adentro. Pero si te imputa un delito aparentemente muy grave, como los que ya mencionamos, podrás estar afuera. ¿Por qué podrás estar afuera? Porque el fiscal no ha justificado que existe la necesidad que te quedes encerrado. Creo que se entra en una dinámica democrática jurídica. Los abogados estamos obligados a capacitarnos de manera constante, analizar los nuevos criterios, determinar cuáles son los argumentos torales para hacer una defensa adecuada y obviamente podamos hacer las defensas en representación de las víctimas o de los imputados con sapiencia y bien preparados. Eso nos obliga a que los abogados estemos actualizados de manera constante. Doctor, dos preguntas en este tema. Mucha gente que nos está viendo seguramente dice, no, los derechos humanos provocaron lo que padecemos hoy. Una violencia exacerbada, homicidios, asaltos, una situación de violencia grave en el país. Dos, ahora que la Corte Interamericana le dice a México, elimina esas dos figuras del arraigo que tiene hasta por 2 años a personas sin que se les compruebe un delito, o elimina la prisión preventiva oficiosa, ¿nuevamente ganan los delincuentes? No, yo creo que México no ha asumido su responsabilidad. No tenemos por qué violar la ley intentando controlar el índice delincuencial, porque eso es lo que ha ocurrido. Hemos creado leyes que vulneran derechos mínimos indispensables y lo dijo la Corte Interamericana, violas derechos humanos. Ya nos dijo por qué. México, ¿por qué no ha asumido su responsabilidad? Mira, el país lo que necesita es educación. Si nosotros recuperamos las clases de civismo que tú y yo tomamos cuando íbamos en primaria, en secundaria, donde nos enseñaron a respetar a los mayores, a los maestros, a los padres, donde los hijos nos volteaban a ver con respeto. No estamos diciendo que el hijo no tenga la libertad para hablarte, confiarte, inclusive discutirte, pues es válido. Pero el respeto se ha perdido, Andrés, y ha traído como consecuencia que hoy en México exista pues una delincuencia desatada, porque no hay principio, no hay valores. Cuando tenemos un pueblo educado, le puedes poner aquí $1 millón y no lo va a tomar porque no es de él. Pero una persona sin educación, aunque no se lo pongas, busca cómo apropiarse de él. Entonces es cuestión cultural. En Costa Rica no hay ejército, en México sí hay ejército. Aquí nos gastamos el 30% del presupuesto en las Fuerzas Armadas. Allá el 50% se va a educación. Es un pueblo educado y tiene un índice delincuencial mínimo. Yo creo que esto es una llamada de atención fuerte para que México asuma su responsabilidad, empecemos de cero y le invirtamos en la educación. Si nosotros somos educados, va a haber menos delitos, porque yo como una persona educada, ¿por qué habría de atentar en contra tuya? Así es. Cuando no tenemos educación, atento contra tus intereses, vas a la fiscalía y me denuncias. Hay que tener personal capacitado para que haga investigaciones. No tenemos personal capacitado. Entonces la gente no está educada.
Quienes investigan delitos no están capacitados, no están bien pagados. Quienes la administran también tienen muchas deficiencias. Entonces no hemos asumido responsabilidades, hemos creado un monstruo, pero pues un monstruo de 1000 cabezas que perjudica a la sociedad. Hoy la Corte nos llama fuertemente la atención. No es cuestión de partidos, es cuestión de personas. Personas que amen a la sociedad, que tengan un proyecto viable. Hoy que vienen tiempos políticos, ojalá la gente entienda esto. No es votar por siglas de un partido, es votar por una persona preparada, que quiera sacar adelante al país, que quiera traer políticas públicas funcionales. No es dándole a la gente sin mayor esfuerzo sus comodidades. Hay que luchar todos los días para valorar todos los esfuerzos y construir una mejor sociedad. Doctor, pues muchas gracias por esta conversación. Yo para finalizar diría, o más bien afirmaría, el sábado que viene inicia clases la Universidad de Ciencias Jurídicas, licenciaturas ejecutivas. ¿Qué más está haciendo la UCJ? Hijo, la UCJ de la cual siempre... eres rector. Sí, no, muchas gracias. La UCJ siempre anda muy movida, venimos llegando de Costa Rica. Un grupo importante de alumnos tuvo la oportunidad de conocer este fallo del que estamos hablando, estar en la Corte Interamericana presenciando las audiencias, la Corte Suprema de Costa Rica, el Colegio de Abogados y por supuesto también conocer un poquito de la cultura social de allá. Vamos a iniciar clases, como bien dices, licenciatura en Investigación Criminal, licenciatura en Derecho, maestrías en Amparo, Criminología, Ciencias Periciales. Estamos siempre intentando hacer cosas que motiven a la gente a crecer. Ya tenemos nuestro doctorado, nuestras especialidades también. El sábado arrancamos, pero también a partir del lunes próximo arrancamos con nuestros estudios en el programa escolarizado. Así que hay mucho que ver y nosotros no nos cansamos, siempre hacemos lo que nos gusta y pues desde luego con la confianza de la gente vamos construyendo. Gracias, doctor Cipriano Sotelo Salgado, doctor en Derecho y rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas, que está aquí en Cuernavaca, ahí en la calle Álvaro Obregón, y que bueno, pues usted puede acercarse para pedir cualquier información en torno a lo que ya nos ha comunicado él en tema de licenciaturas, de maestrías y de doctorados.